Muy buenas noches, Dios les bendiga, amados televidentes. Una vez más les saluda a su amigo el pastor Omar Méndez en esta noche aquí en Maná del Cielo TV, Alimento para tu Espíritu, con nuestro programa Prosperados por la Palabra. Hoy quiero hablarte de un pequeño tema que Dios ponía en mi corazón y sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Quiero que me acompañes tantito al libro de Lucas capítulo 19, verso 1 en adelante, y dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Padre, te damos gracias. Bendecimos esta noche, Señor. Te damos la gloria por permitirnos estar una vez más aquí, Señor, trayendo tu palabra, Dios mío. Te pido, dame la gracia, el denuedo, la unción necesaria, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Permite que todo aquel que pueda ver este mensaje pueda ser también bendecido a través de tu palabra. Lo pedimos en tu nombre poderoso, Señor Jesucristo. Amado televidente, quiero hablarte un poquito aquí de tocante la escritura en Lucas 19. Está hablando de un personaje que por lo regular, por lo general, cuando uno habla o cuando hablamos de Zaqueo, por lo general siempre se habla de su estatura, de su tamaño, que él era chaparrito, que él era esto, que era lo otro. Pero analicemos un poco más. Analizándolo un poquito más, nos damos cuenta de que tiene cosas importantes en su vida, Zaqueo. Número uno, dice que era jefe de los recaudadores de impuestos. O sea, era alguien que estaba en un nivel de autoridad o en un nivel de jefatura donde él tenía gente a su alrededor, gente que él ordenaba y mandaba. Número dos, dice que era rico. Y número tres, dice que era exitoso. Una persona rica, con éxito, hermano. ¿Quién no quiere esa posición? ¿Quién no quiere verse en ese nivel donde vemos a Zaqueo que se manifiesta aquí en la Escritura? Dios nos pone en escrituras, enseñanzas, en cada una de esas escrituras como figura, o enseñanzas que nos quiere hablar el Señor a nosotros. Tenía posición de autoridad, que dicha sea de paso. Casi la mayoría de personas, o muchos de nosotros, deseamos esa posición. Por lo general, hermanos, en el sistema del mundo todos desean un buen puesto, todos desean estar en un buen lugar para que puedan ser ellos halagados por los demás. El ser humano tiene esta tendencia de estar en un puesto de autoridad. Todos quieren estar de jefe, pero no de ayudas, no de obreros, no de personas que están como subyugados a una persona. La naturaleza humana siempre tiene esa tendencia de querer ser jefe, de ser el mandamás. Hay por allá un dicho que dicen por ahí que a veces hay más más jefes que apaches. Y cualquier parecido es pura coincidencia. Y lo podemos ver en la iglesia. No todos quieren ser ayudas, no todos quieren ser alguien que no, porque me manda aquel, no, todos quieren ser líder, todos quieren ser cabeza, pero, amado hermano, la Biblia nos muestra que unos tienen que ser líderes, otros tienen que ser pueblo. Entonces tenemos que comprender estos pequeños detalles que hoy quiero hablar contigo. Yo quiero que tú seas bendecido y prosperado a través de esta palabra cuando entiendas los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso es que existen las guerras, batallas, las luchas por el poder de tener autoridad sobre otros. Y si usted se da cuenta, los mexicanos, un ejemplo, nosotros, yo soy de México, el 15 de septiembre ahí andamos marchando, gritando, haciendo, porque queremos ser supuestamente gente libre, gente que pueda moverse de aquí para allá, porque nadie quiere ser soyugado, nadie quiere que otro lo mande, que otro lo dirija, todos quieren ser jefe, pero lamentablemente no es así la cosa. Lamentablemente la palabra del Señor nos habla de muchas maneras y hoy quiero que tú entiendas algo. Por eso también existe la esclavitud. Quiero hablarte de las etapas de niveles de libertad, de los niveles de liberación que la gente tiene que tener. Satanás quiere tener a todo el mundo esclavo. Y por eso se manifestó nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para darnos libertad. La Biblia dice en uno de los evangelios: si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres.
El Señor Jesús vino a la tierra, se manifestó a la tierra con un solo propósito. Y el propósito es de que nosotros conociéramos la verdad, porque es la verdad la que nos va a hacer libres. La verdad, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Os libertará de qué? Porque aún los judíos se molestaron, aún los judíos empezaron a tener problemas, porque ellos mismos no se daban cuenta que estaban atados, estaban esclavizados, amados hermanos. Y yo quiero hablarte en esta preciosa noche, que tú pongas atención a esta palabra que el Señor nos quiere hablar, porque si el Hijo nos libertare, verdaderamente seremos libres. El Hijo vino para darnos esa libertad de la muerte, del yugo, de la esclavitud. Pero quiero decirte que hay diferentes niveles de libertad. Y quiero que me acompañes conmigo, vayas conmigo a la Escritura, a Colosenses capítulo 2, verso 5. Vamos tantito, por favor. Téngame un poquito de paciencia. Vamos a ir a estudiar el libro de Colosenses. Para que lo encuentres rápido, si es que tú me estás siguiendo, Colosenses está entre Génesis y Apocalipsis. Lo vas a encontrar ahí en medio de ellos, de estos libros. Pero aquí en Colosenses capítulo 2, verso 5 dice de esta manera: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo Jesús. Aquí dice que Pablo conseguía libertarse en el espíritu. Pablo, el apóstol, tenía la libertad de salir de este cuerpo e irse a otro lugar. Él dice, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Quiere decir que él tenía libertad del espíritu. Amado televidente, Dios nos ha encarcelado. La creación misma. La tierra está dentro del universo. El universo nos encarcela a nosotros. El cuerpo de nosotros está encarcelado en la tierra, pero en el cuerpo de nosotros está encarcelado el alma y está encarcelado el espíritu. Pero Dios quiere que tú conozcas los diferentes niveles de liberación. Que tú puedes ser libre. Libres en el espíritu, como el apóstol Pablo. Y si me acompañas tantito, por favor, a 2 de Corintios. Vamos a leer ahí en 2 de Corintios. Capítulo 12, vamos a leer un poquito ahí, para que veamos las cosas que el apóstol Pablo nos habla a través de Corintios. Y aquí en el capítulo 12, vamos a leer del verso 1 adelante, dice de esta manera: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, oiga lo que dice, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se les permite expresar. Aquí el apóstol Pablo nos habla, hermanos, amados, de que nosotros podemos tener libertad en el espíritu, que nosotros tenemos una oportunidad de salir de este cuerpo y poder ser, dice, no solamente de un lugar a otro, sino ir hasta el tercer cielo, sino poder desprendernos. Y dirá, eso es brujería, eso es hechicería. No, amado, lo dice la palabra del Señor, porque hay niveles de liberación. Tú puedes salir de ese cuerpo. Tú puedes, cuando tú estás en este cuerpo atado, hay frustración, hay muchas cosas que nosotros no podemos manejar. Y yo quiero decirte que Dios tiene cosas hermosas para nosotros. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y el Espíritu mismo nos puede arrebatar hasta el tercer cielo. Nos arrebata a veces para tener, a veces, experiencias espirituales. Yo quiero que tú pongas atención hoy en este día, porque es importante para nosotros que entendamos esto y lo podamos comprender. Miramos a un apóstol Pablo hablando de una libertad, hablando de cosas que tú tienes que experimentar, amado televidente. Y acompáñame tantito a 1 de Corintios ahora. Vamos tantito a 1 de Corintios. Quiero llevarte despacio. Quiero asentarte en la escritura. Que tú puedas mirar que esto no es ocurrencia de hombre, sino que Dios nos pone las palabras, pero también nos pone la escritura. Hay gente que ha tenido experiencias que puede trasladarse de un lugar a otro. Yo tuve una experiencia, amado hermano.
Resulta que yo estoy aquí en Estados Unidos y tengo a uno de mis hijos en México, chico, pequeño, de años, 2 años, 1 año y medio. Y resulta que me entré en una oración, empecé a orar, a orar, a orar. Y de repente sentí que yo llegué a la casa de México, en Acapulco. Y que entré y empecé a orar y a reprender brujería, hechicería. Y de repente me encuentro con un ser sobrenatural que tenía a mi hijo y lo estaba ahorcando. Cuando yo lo miro que él estaba ahorcando a mi hijo, yo lo empecé a reprender. Y lo empecé a reprender. Y él lo que hizo fue aventarme a mi hijo. Y yo lo que hice fue agarrar a mi pequeño. Eso fue una experiencia. Yo estoy aquí en Estados Unidos, pero estaba ocurriendo algo en México. Yo no sabía que mi hijo estaba enfermo, que se estaba batiendo entre la muerte y la vida. Resulta que al otro día hablo para México por teléfono y me contesta mi hermana y me dice, ¿sabes qué? Tuvimos una experiencia. Resulta que tu hijo estaba enfermo y todo eso, y yo me quedé orando y tú viniste. Yo me quedé dormida, dice, pero tú viniste aquí a la casa, empezaste a hacer esto y esto. Exactamente la experiencia que yo tuve, ella me lo empezó a decir. Entonces quiero decirte una cosa, que nosotros sí podemos trasladarnos, que nosotros sí podemos salir de nuestro cuerpo y pelear una batalla espiritual. La verdadera batalla no es física, sino espiritual. Acuérdense que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, es contra espíritus inmundos, es contra poderes sobrenaturales. Y yo necesito que tú entiendas que podemos ser libres, porque si conocemos la verdad, verdaderamente seremos libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos libertará. Y si el Hijo nos libertare, verdaderamente seremos libres para poder desarrollar los propósitos de Dios. Vemos a un apóstol Pablo que era arrebatado. Vemos a un apóstol Pablo que aquí mismo empieza a hablarnos de su libertad que él tenía, que él podía subir hasta el tercer cielo. Y él, en su manera de expresar, dice, no lo sé, pero Dios lo sabe. Ahora, aquí en 1 Corintios capítulo 5, vamos a leer descuidadosamente el verso 3. Dice aquí, pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, ¿pero qué dice? Pero presente en el espíritu. Como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Aquí miramos al apóstol Pablo diciendo que él está ejecutando a una persona, dándole juicio a una persona, como siervo de Dios, aunque no estaba en el lugar, en el cuerpo, pero dice que presente en el espíritu. ¿Cómo se hacen esas cosas, hermano? Cuando la persona es libre, verdaderamente libre, no tiene límites, no tiene barrera. Yo puedo cerrar mis ojos y ahorita mismo yo me puedo ir a México, a Acapulco, Guerrero, y puedo empezar a caminar por la playa. Y eso es una velocidad de mente, más rápido que la luz. Usted puede cerrar sus ojos y vaya a su pueblo. Si usted me está viendo aquí en Estados Unidos, vaya a Guatemala. Usted va ahorita, entre a su casa y está entrando. Pero eso solamente te lo estoy haciendo así como una sombra. Pero cuando tú entras en el espíritu, cuando todas esas cosas, experiencias espirituales, es cuando hay una verdadera libertad. Perdóneme, hay cosas hermosas que un día lo vamos a entender cuando estamos delante del Señor y vamos a preguntarle a Él cuando lo tengamos cara a cara. Entonces, amado televidente, qué lindo cuando tú puedes mirar estas cosas, que aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Ahora en Colosenses capítulo 2, nos habla de cosas que tenemos que tener cuidado. Otra vez voy a regresar a Colosenses capítulo 2, verso 8 ahora. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice de esta manera: mirad que nadie nos haga cautivos por medio de su filosofía o vanas titulezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, no según los principios de Cristo. Quiere decir que los principios de Cristo te van a hacer libre, pero que hay hombres que te pueden hacer esclavo, que te pueden esclavizar mentalmente por su filosofía, por doctrinas, por enseñanzas. Hay gente que no cree en el Espíritu. Hay gente que no cree ni en nada, no creen en nada. Pero aquí la Escritura nos dice que nosotros no debemos dejarnos, dice allí, mira que nadie nos haga cautivo, o sea, nos hagan preso, que nos cautiven, que nos esclavicen. Y es que se basan en premisas, porque cuando hablamos de filosofía o vanas sutileza, estamos hablando de cosas que habla la Biblia, pero nos llevan a una falsedad. Entonces yo quiero que tú entiendas algo, amado televidente. Tú puedes estar esclavo aún de las cosas que puedes hacer y lograr en Cristo Jesús. Miramos a un apóstol Pablo que nos hablaba de una libertad del espíritu. Y lo que quiero decirte en este día es que el sistema del mundo nos esclaviza a nosotros. El mundo nos está esclavizando.
El mundo tiene su sistema para mantenernos esclavos. Mire, yo leyendo un libro que se llama La pedagogía del oprimido. En este mundo, al estudiante lo hacen estudiante a un nivel para que ya no sepa más que otros. Tienen el sistema, el mundo que tiene, nos tiene esclavizados a todos nosotros para que el maestro no pueda enseñar más que otros. ¿No te das cuenta que son los mismos familias de los presidentes los que siguen siendo presidentes? ¿Son los mismos grandes estudiosos los que sus propios hijos siguen en ese mismo? ¿Y por qué un pobre no puede subir a ese nivel? Porque tienen esclavizado al mundo con niveles académicos que no los deja avanzar más allá. Ahora, así quieren ser también. Ahora los grandes poderosos de la administración de la palabra quieren hacer lo mismo. Pero la palabra de Dios dice que para el que cree todo es posible. Ahora quieren hacer creer que solamente los pastores pueden hacer bendiciones. No, hermano. Ahí dice que cualquiera. Y cuando dice cualquiera, es cualquiera. Cualquiera. Amado, no me quiero salir del tema, pero quiero que empecemos algo, porque el mundo esclaviza. El sistema del mundo esclaviza a la persona. Quiero hablarte de Raquel. Raquel, la que amaba a Jacob, ella era esclava del sistema. Ella estaba esclava en la idolatría. Ella estaba esclava en el robo. ¿Por qué? Porque ella robaba. Ella se robaba la idolatría. O sea, son esclavitudes que muchas veces nosotros tenemos que salir de esa esclavitud. Pastor, yo soy evangélico, ya no tengo idolatría. ¿Seguro? Hay evangélicos que aman más el trabajo que a Dios. Hay evangélicos que aman más a la esposa que a Dios. Hay evangélicos que aman más a los hijos que a Dios. A Abraham lo tuvieron que hacer libre cuando le pidieron al hijo. Él idolatraba al hijo a tal grado que el Señor le dijo: dame lo que más amas, porque estás amando más a tu hijo, y eso se convierte en idolatría. Miramos a Raquel, que está presa, que está esclava, no tiene la libertad. Y por una palabra que soltó Jacob, ella fue muerta. Porque le dijo al padre, que cualquiera que tenga estos muñecos ahí o santos que llevaba ahí, que muera. Y esa palabra esclavizó a Raquel. Y Raquel terminó muriendo a causa de una palabra. Ahora miramos en este verso que Zaqueo, dice la escritura, que era rico, que tenía autoridad, pero que era esclavo. Y qué tremendo, así hay mucho pueblo, así hay mucha gente de Dios. Mucha gente que tiene poder, tiene autoridad. Usted se va a sorprender, pero hay pastores que tienen autoridad sobre demonios, pero están esclavizados. Hoy traigo un tema medio delicado, pero yo quiero bendecir tu vida a través, porque para mí ha sido de bendición. Porque la Biblia, la palabra de Dios dice que si el Hijo nos libertare, verdaderamente seremos libres. Y yo quiero ser libre. Y yo quiero que haya, no solo yo, porque mi Dios me dice, da de gracia lo que has recibido de gracia. Y yo quiero que tú también conozcas la libertad. Perdóneme, yo tenía más de 14 años conociendo el Evangelio, pero todavía yo conocía derrotas. Yo también estaba frustrado de pobreza. Ahora con esto te digo, no quiere decir que yo soy multimillonario, no. Pero ahora se cumple en mí la palabra que dice, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No me falta el sueño, no me falta para comer, no me falta para vestir, no me falta dónde dormir, no me falta la paz, no me falta el gozo. ¿Tengo problemas? Sí, pero los problemas no son los que me manejan, no manejan mi situación. Porque ahora yo he entendido una cosa, conozco la libertad en Cristo Jesús, tengo la fidelidad de mi Dios, tengo la confianza de mi Dios, sé quién es mi Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que tú conozcas la verdadera libertad. Vivir libre es que no tengas ni temores, angustias, frustraciones. Decídete a ser feliz. Decídete, porque el Señor nos ha dado una paz que el mundo no nos la puede quitar. Porque el mundo no la da, te la da Dios. Y cuando tú empiezas a vivir esa libertad en Jesucristo, las cosas son diferentes para nosotros. Miramos aquí entonces, donde estábamos leyendo en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 1, ahí dice bien claro. Dice claro ahí que en el verso 3 dice, en el verso 2 dice, era un hombre llamado Zaqueo que era jefe de recaudadores de impuestos. O sea, tenía autoridad el hombre. Y era rico, era exitoso, tenía poder, tenía éxito, pero era esclavo. Qué tremendo, hermano.
Así hay mucho pueblo de Dios también, no solo del mundo. El mundo todos son esclavos, pobres y ricos. Pero en la iglesia a veces hay gente que está esclava de muchas cosas. Y yo quiero que abramos nuestro corazón para que aprendamos a entender que necesitamos conocer la verdadera libertad en Cristo Jesús. Qué lindo para Zaqueo, porque Zaqueo por lo menos, él le decía, haz esto y lo hacían. Ve, tráeme aquello y se lo traían, porque era un hombre con autoridad. Era un hombre que tenía autoridad sobre los demás. O sea, le obedecían a Zaqueo. Tenía peso de autoridad. Aunque era chaparrito, aunque era chiquilín, él decía a alguien, ven y venía. Algo importante que tú tienes que saber, no importa qué posición tengas, económico, social, racial. Lo importante es que sepas qué autoridad tienes en Dios. ¿Por qué? Porque la autoridad solo Dios la puede dar. La autoridad de Dios solo Dios la puede dar, pero te la va a dar cuando tú seas libre. Dios no puede utilizar a una persona esclava para darle libertad a otra persona. No puede. Es antibíblico. La Biblia dice que nosotros podemos dar lo que hemos recibido de gracia. Da de gracia lo que has recibido de gracia. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo darte autoridad, decir en el nombre de Jesús recibe autoridad si no la tengo. La Biblia dice que todo aquel que ha sido sometido por el pecado es esclavo del pecado. Todo. Dios quiere que seamos libres. Libre de la mentira, libre del robo, libre de depravaciones, libre de tantas cosas, amado televidente. Perdóneme lo que yo te estoy hablando, pero a veces los temas que yo traigo son confrontativos, son mensajes que te van a enseñar a ti a conocer la verdadera libertad y a conocer la verdadera palabra de Dios. Porque esa es la que te va a hacer libre y te va a bendecir poderosamente. Prosperados por la palabra. Ese es el mensaje que trae. Que el pueblo de Dios conozca la verdad. Porque conociendo la verdad es como somos libres. Entonces, amado hermano, Zaqueo parecía que tenía todo. Que lo tenía todo, pero le faltaba una cosa y era conocer al Señor Jesucristo. Tenía el deseo de conocerlo. Había oído en Jesús. Había oído, yo creo, cosas gloriosas, cosas maravillosas, cosas cautivantes de nuestro Señor Jesús. Él había escuchado y en la Escritura dice que él supo que Jesús iba a venir, que Jesús iba a pasar por ahí. Entonces, amado hermano, vemos que Zaqueo viene y se apresura. Yo no me imagino que Zaqueo tendría dinero, tendría autoridad, tendría muchas cosas y de repente él empieza a escuchar cosas maravillosas de Jesucristo. Y de repente dicen, Jesús viene. Y él dice, yo lo quiero conocer. Yo quiero saber quién es ese Jesús. Yo quiero saber, pareciera que lo tengo todo, pero me siento esclavo, no tengo paz, tal vez no tenía cosas que a veces nosotros como cristianos no lo tenemos. Yo me he encontrado con cristianos, hermanos, que por 20 años conocen el Evangelio, pero están atados en temores. Están atados. Son gente que tienen temores, son gente que no han podido ser conquistadores porque tienen la oportunidad de hacer todas las cosas, pero por el temor, porque están esclavos, no hay liberación, no tienen una libertad total, pierden las grandes bendiciones del Señor. Tienen temor de poner un negocio, tienen temor de hacer algo para ellos mismos. Amado televidente, Dios quiere que tú verdaderamente conozcas la verdad, conozcas la libertad en Cristo Jesús. Miramos aquí entonces que Zaqueo se da cuenta. Y tenía el deseo de conocerlo. Había oído de Jesús cosas hermosas, cosas gloriosas. Y déjame decirte en este día, el Señor, tú lo tienes en tu corazón. Lucas 19:5 dice esto tremendo. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Le dijo a Zaqueo, veo en tu corazón que quieres conocerme, desciende. He decidido quedarme en tu casa. Déjame decirte que ahí empezó tal vez la crítica para nuestro Señor Jesús. Pero Jesús desciende, Zaqueo, y Jesús entra a la casa. ¡Qué tremendo! Zaqueo pudo haber dicho, pero ¿qué van a decir la gente? Aquel que tiene autoridad, aquel que es rico, va a recibir a Jesús en su casa. ¿Sabe que hay mucha gente que tiene todo? Solo lo único que le hace falta es recibir al Señor Jesucristo. Y tal vez tú prendiste hoy la televisión, de casualidad pasaste por ahí y te ha detenido Dios. Tienes todo tal vez, pero Dios quiere entrar a tu casa. Dios quiere bendecir tu hogar. Dios quiere bendecir tu vida para que conozca la verdadera libertad.
Porque Zaqueo conoció la libertad. Déjame decirte que ahí empezó la crítica, te decía, pero Jesús, si habiendo tanta gente necesitada, solo fue a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, desciende, date prisa, quiero entrar a tu casa. Te vas. Me imagino que la gente empezó con la crítica y le empezaron a decir: Señor Jesús, te vas con el recaudador, te vas con ese ladronazo. Ni siquiera tienes discernimiento, Jesús. Mira cómo es. Pero si algo tenía nuestro Señor, era una cualidad, que Él era sociable. Él se sentaba con cualquiera. Él se sentaba con las prostitutas, con los alcohólicos. Y como dicen allá por El Salvador, con los hipotes, con los patojos. Jesús tiene esa cualidad de ser sociable, de amar al necesitado. Y estar necesitado no quiere decir que no tengas dinero, no tengas plata, no, porque en el libro de Apocalipsis ahí le habla al Señor a uno, le dice: tú dices que eres rico, pero eres pobre. Tú dices que no tienes necesidad de nada, pero eres un miserable, pobre, ciego, lástima, digno de lástima. Oiga, le dice a una persona que tenía plata, que tenía posesiones, que tenía autoridad. Hoy quiero dejarte este mensaje, va a quedar a la mitad, pero posiblemente para la próxima semana terminamos, para que quede todo el mensaje completo. Si no lo miras por televisión o después ves la televisión, ve y búscalo en YouTube. Ve y búscalo en Facebook, ahí en Casa de Paz, Ministerios Carios de Dios. Queremos ser de bendición, queremos presentarte, ahí hay teléfonos, la dirección, el domicilio donde estamos, los días que tenemos servicio. El deseo de mi corazón es que tú seas bendecido, seas prosperado, que tú conozcas la libertad. Tal vez tienes plata, pero no conoces la verdadera libertad. Tal vez tienes dinero, hermano, eres cristiano, pero tienes dinero, pero tienes problemas en familia, tienes problemas con tus hijos. A veces sientes que ya no puedes más. Déjame decirte, Dios te quiere bendecir grandemente. Dios quiere que tú conozcas la verdadera libertad. Dios quiere que tú conozcas que hay diferentes niveles de liberación, diferentes niveles de autoridades también. Que Dios te bendiga ricamente, y el deseo de mi corazón es que Dios te visite en tu hogar. Bendiciones, que Dios te bendiga poderosamente. Amén.